Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bueno, como esta porción va a quedar grabada, por ahí empiezo con la introducción y le doy el paso, profeta Marcos. ¿Está bien? Bueno, como comenzando la semana, o en esta porción, eh, quería compartir algo que estuve meditando estos días y bueno, hoy justo me decía el pastor de poder compartir una palabra con cada uno de ustedes y leyendo una parte de la porción me quedó esta palabra eh, en el libro de Éxodo. Estaba leyendo el capítulo 10. En el momento justo donde suceden las plagas en Egipto, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención de estos versículos que quiero leerle ahora, dice: entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez, y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Meditando en esta palabra, yo le puse un título que he estado viendo en este tiempo. Uno a veces navega por las redes sociales y ve a tener contactos cristianos y a veces algunos comportamientos de algunas personas cristianas. Y le puse corazones ficticios, porque fíjese que el arrepentimiento que tuvo aquí el faraón fue algo ficticio, no fue algo real, no fue algo sincero, de corazón, sino algo que él fingió tan solo para que ese momento que él, como dice: os ruego que perdone mi pecado solo esta vez, que ruegues a vuestro Dios para que quite de mí esta muerte, que en ese momento difícil, eh, que quizás habrá sentido miedo, culpa, pero solamente él fingió pedir perdón tan solo para que ese problema se solucione. Y esto en el caminar de la gente que cree en Dios, de los que se llegan al camino del Señor. Suceden muchas veces estas cosas, que tan solo hay un arrepentimiento en la vida, cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, para que solamente Dios les solucione el problema. Porque después de eso siguen haciendo lo mismo, como dice: pero el Señor endureció el corazón del faraón. Hay personas que se arrepienten de lo que hacen, de sus pecados, de, de lo que hayan hecho en su vida, que saben que está mal porque lo sienten y lo saben, y que tienen la culpa, pero después que Dios le da el perdón, después que Dios le soluciona el problema, sucede que vuelven a hacer lo mismo. Entonces no hay un arrepentimiento sincero, no hay un arrepentimiento realmente de corazón y cambia la persona, sino tan solo lo han hecho ficticio para que el problema sea solucionado. Y a veces yo me pregunto y pienso, digo: ¿será que eh, cuando vemos personas que necesitan de Dios y vemos que no cambian, o vemos que siempre siguen con el mismo problema, digo: ¿será que vamos a congregarnos o escuchamos desde la palabra solamente porque necesito que Dios me solucione el problema? Y yo meditaba en esto: ¿será que muchas veces seguimos a Dios por los beneficios y no por realmente tener un amor a Dios? Siempre ponemos de claro ejemplo a Job,
y lo perdió todo, perdió su familia, perdió bienes, estuvo enfermo hasta el punto de morir, y sin embargo él no maldijo a Dios. Sin embargo su amor hacia Dios fue siempre sincero. ¿Qué hay si el Señor hoy nos quitaría todo, de todo lo que tenemos y lo que hemos conseguido con esfuerzo, sacrificio? ¿Qué haríamos? ¿Nos enojaríamos con Dios? ¿Diríamos, Señor, por qué? ¿O qué haríamos? ¿Tomaríamos otro camino? Y yo he visto que cristianos que cuando pasan un momento difícil, cuando mayormente, perdón, estaría así, cuando viven las bendiciones, están bien, como que Dios no es, porque está todo bien. Entonces, es ahí donde surge ese endurecimiento de corazón, porque esa pasión por Dios, yo creo que, y yo pienso esto en mi vida, que el orar, eh, el adorar a Dios, es pasar esos momentos con el Señor. Y no para orar y pedir, Señor, porque necesito un trabajo, Señor, porque necesito que me bendiga, Señor, porque tengo este proyecto y necesito concretarlo. Y no digo que eso no lo hago con el Señor, sino estoy diciendo que la oración tiene que ser un momento así como compartimos nosotros hoy aquí, tiene que ser con el Señor, porque disfrutamos, porque realmente tenemos una pasión y amor por el Señor, y no por los beneficios que nos pueda dar. Porque cristianos que oran simplemente para que Dios solucione un problema. Por eso yo a esto le ponía corazones ficticios, porque en el día de hoy hay gente que busca a Dios solamente por lo que Él puede dar. Hay gente que busca a Dios solamente por miedo, que viene de años, por miedo a que no les pase nada, a que no les pase nada a sus hijos, y no lo hacen por un amor y pasión por el Señor. Porque el objetivo del Señor de sacar al pueblo de Dios fue para que le sirva. Y sin embargo, aún así, si no podemos estudiar, ver en detalle, el pueblo de Dios hizo lo que el Señor le ordenaba, tan solo para que lo sacara de la esclavitud. Ellos iban por los beneficios y no por una pasión. Eran pocos los que realmente tenían un amor y pasión por el Señor. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Y hoy tenemos esa realidad. Y por eso hay gente que aún sufre, hay gente que aún tiene problemas, porque el arrepentimiento que han tenido no ha sido del todo. Y el que tuvieron en algún momento fue ficticio. O seguir a Dios porque solamente me llevo por los beneficios, y he visto personas, siervos de Dios, seguir a Dios simplemente porque recibieron una palabra profética diciéndole que irían a las naciones y que serían famosos, simplemente por los beneficios y no por una pasión a Dios. Por eso hoy la palabra que yo quiero compartirles, hermanos, de tener esa pasión por el Señor, por más que Él no nos dé a veces lo que nosotros deseamos, porque yo creo que todos tenemos deseos de alcanzar cosas en esta vida, que son posibles con el Señor. Pero más allá de eso, que tiene que estar nuestra relación con el Señor. Siempre decimos esto, que Dios es una relación y no una religión. Entonces hagamos que sea una relación, porque hay gente, personas cristianas, que sirven al Señor como una religión. Como dije en un momento, recién, servir al Señor tan solo por el beneficio que me da, para que no me falte la comida, para que esté bien de salud. Entonces estamos buscando por nosotros mismos, vivimos por nosotros mismos y no vivimos por el Señor. Porque si el Señor nos saca de la esclavitud, y nos sacó de la esclavitud, es para que le sirvamos a Él.
Yo en un momento me ha pasado de decir, Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir, te voy a seguir. Y yo hoy pensando todo este día en esta palabra, digo que equivocado que estaba, porque no estaba amando a Dios como realmente es, sino que oraba para que el Señor me bendiga y diciéndole, Señor, si tú me das esto, yo te voy a seguir, te voy a alabar, voy a cambiar. Y era algo ficticio, no era algo verdadero, porque pasaba un problema y necesitaba solucionar mi problema y sabía que Dios podía solucionar mi problema. Y qué bueno saber, hermano, que cuando pasamos una dificultad, podemos decir, Señor, yo estoy pasando por esta aflicción, por esta situación. Yo necesito que esto se solucione, pero Señor, más sea tu voluntad y no la mía. Porque si el Señor nos permite pasar por algún momento, es porque algo nos enseña, es porque algo quiere cambiar en nosotros. Porque de la única manera a veces que esas partes de cuando se endurece el corazón para que sea un amor verdadero hacia Él y no algo ficticio, es cuando nosotros pasamos un momento difícil. Y es ahí donde aprendemos. Por eso hoy, hermanos, quería compartir algo cortito de que nuestra pasión y amor por Dios, el seguir al Señor, sea por amor, un amor verdadero, que más allá que Él, de los beneficios que Él nos ofrece, a veces que lo leemos, que siempre el pastor nos habla de Deuteronomio 28. Por eso digo, ¿seremos obedientes por amor o seremos obedientes por los beneficios que leemos en la palabra? Porque cuando leemos Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia son tremendas. Entonces, yo creo que todos nos gustaría vivir esas bendiciones. Entonces, servimos al Señor, obedeceremos al Señor por amor o por esas hermosas bendiciones que leemos ahí. Porque si vamos por las bendiciones, no tenemos amor por Dios. Por eso el Señor dijo, amad a Dios, que es el primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, eso significa sobre nuestros problemas, sobre nuestra vida, tener a Dios siempre en primer lugar. Que no sea algo ficticio, nuestro amor por el Señor, sino que sea algo puro y verdadero, así como Él lo ha demostrado con cada uno de nosotros. Porque fíjese que yo, por lo menos yo desde mi vida, puedo decir que muchas veces me he arrepentido y he vuelto a caer, pero aún así en ese momento cuando yo caía, el Señor siempre estuvo presente. Y Él está. Y por más que nosotros digamos, no quiero servir más a Dios, y nos alejemos de Él, Él va a estar ahí. Por más que dejemos de amarle, Él va a estar presente. Y eso es el amor que nosotros tenemos que tratar de llegar. Que por más que pensemos y sintamos en el corazón de que Dios no está, porque a veces, yo le digo a veces de mi experiencia, ¿no? De que pasa el momento difícil de decir, bueno, creo que el Señor no se está acordando de mí porque el proceso es duro y ya ha pasado tiempo, pero el Señor siempre ha estado presente. Siempre ha estado el Señor con nosotros para guiarnos, ayudarnos en todo momento. Por eso, hermano, yo hablo hoy en esta reflexión de servir al Señor con un corazón puro, con un corazón sincero. Que no sigamos al Señor por las bendiciones, sino por amor. Amén. Bueno, eso es lo que quería hoy compartir
eh, hoy en este meeting, bueno, que se me ha dado la oportunidad de compartir una reflexión con ustedes, que espero que les sea de bendición para cada uno, hermano, que lo podamos meditar, ¿no? En esto y poder compartir. No dejemos que nuestro corazón se endurezca, que sirvamos a Dios con amor, que en los momentos que pasamos con el Señor, que sean esos momentos de oración. Yo siempre hablo, una vez me preguntaron, bueno, ¿cómo hago para orar? Mira, yo le daba mi ejemplo, decía, a veces me siento y me pongo a hablar, así como hablo con ustedes, hablo con el Señor, porque yo creo y Él que está ahí y me está escuchando, y le expreso lo que siento, a veces el silencio, porque no hay palabras, y es ahí a veces donde Dios empieza a hablar, y es preguntarle al Señor, Señor, me pasa esto, Señor, veo esto, y hablo con el Señor del día a día, y eso hace una relación, ¿no? Y no solamente tiene que ser algo, bueno, oro a la noche, oro cuando tengo un momento libre. Si estamos hablando que tenemos una relación con nuestro Dios, que hablamos de que no es religión, es una relación, tiene que ser nuestra comunicación constante con Él. Como decía el pastor la vez pasada en las reuniones aquí, es un Señor que vemos, que nos juntamos con Él y vemos con Él solamente los días sábados, los fines de semana, porque muchos se congregan solamente el sábado y después, Señor, ya ni me acuerdo, te veo el sábado. Entonces nuestra relación con Dios tiene que ser constante y no solamente decir, bueno, oro a la mañana, sino siempre. Y eso hace que nosotros adoremos al Señor, de tener a Dios presente en todo el día. No estoy diciendo, bueno, que no deje de hacer sus cosas para ponerse en, sino siempre estar. Yo siempre involucro todo al Señor y siempre pongo el ejemplo de hasta en la tecnología. Señor, estoy haciendo esto y necesito de tu guía y tu dirección. Entonces el Señor está presente, como sabemos que está presente Él ahí con nosotros, Él nos guía y nos ayuda. Por eso, hermano, vuelvo a remarcar esto, que podamos tener un corazón verdadero y no un corazón ficticio para servir al Señor. Que no me importa lo que es, de si Él me da o no de esas bendiciones de la obediencia que vienen. Que por más que pase un momento difícil, yo no voy a dejar de amar a Dios. Bueno, hermanos, quería dejarle esta pequeña reflexión que he estado meditando estos días y en base a esta parasha que nos tocaba en esta semana y esta porción. Espero que les pueda servir y que sea de bendición. Bueno, Rubén, te dejo a ti. Bueno, gracias, profeta Marco, por la palabra. Siempre es de bendición la palabra de cada hermano que comparte aquí, porque sabemos que el Eterno está con cada uno de nosotros, porque nosotros tratamos de guardar justamente sus mandamientos. Y como decía el profeta, no solamente los Shabbat, sino que también los días de semana. Porque así como tenemos el alimento diario que necesita nuestro cuerpo, también necesitamos el alimento espiritual, que es el que nos sostiene y el que nos da esperanza para seguir justamente en este mundo en decadencia, que cada vez se ve más maldad. Y me ha tocado justamente esta semana vivir vivencias como personas que tememos a Dios. Muchas veces somos humillados por gente del mundo y a veces por leyes humanas y no leyes de Dios. Sabemos que hay mandamientos sobre mandamientos y a veces debemos romper algún mandamiento humano, ¿no?, dentro de la ley para cumplir un mandamiento mayor. Y a veces se nos juzga por eso y se nos humilla justamente
eh, por el llamado título, decir hoy soy pastor, soy profeta o soy siervo de Dios, la gente piensa que uno se está como engrandeciendo, subiendo de nivel, y no saben la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aquellos que verdaderamente tenemos el temor de Yahweh. Cómo debemos cuidarnos día tras día para tratar de ser luz, de tratar de practicar justamente lo que enseñamos. Y esta porción nos habla un poquito de eso. Y esta reflexión que compartí durante la semana, no sé si la han visto, también nos habla un poquito de eso. Y voy a empezar justamente con la reflexión, no de la porción, pero sí del Génesis 44, que ustedes lo van a poder leer ahí en la página 44:5, y dice cómo José afirmaba usar su copa para discernir justamente los sueños o la gente. Así Yeshua usa su copa para conocer a su pueblo. Nuestra actitud hacia Él en el servicio del partimiento del pan nos refleja ante Él. Él observa estrechamente nuestra mente y nuestro corazón cuando tomamos su copa. En el 44:13 dice que la repetición de la circunstancia, muchas veces en nuestra vida, es solo para enseñarnos, sino también para estar seguro de que aprendimos la lección. Porque ¿qué maestro no da a sus alumnos ejercicios para que practiquen la teoría que han aprendido? Parece que José, en esta situación, actuando en el nombre de Yahweh, en el nombre de Dios, y como un representante justamente de Cristo, como que él usó la inteligencia para justamente probar a sus hermanos. Y justamente de este modo preparó las cosas para tentarlos con libertad. Y de ellos de nuevo, a ver si ellos de nuevo traicionaban a su hermano menor, en este caso a Benjamín. José quería estar seguro de que había un arrepentimiento genuino y no solamente iban a hacer maldad nuevamente. Entonces como que lo puso a prueba, así como Yahweh nos pone a prueba y nos da exámenes a cada uno de nosotros para ver si llevamos la teoría que leemos en las Escrituras, lo que predicamos, a la práctica. Entonces, como dijimos antes, José como que preparó las cosas para tentarnos con la libertad, a ver si ellos también iban a traicionar a su hermano Benjamín, así como traicionaron en aquel momento a José. Y a ver si eran desconsiderados con el dolor de su padre también. Ahora, la respuesta unida, franca y abierta de los hermanos, que está en el 44:13 al 16:17, demostró que ellos verdaderamente habían aprendido la lección. En el 44:18, la frase "tú eres como Faraón" refleja algo de la relación justamente de Yeshua, de Jesús, con Dios. En ese momento José no era Dios personalmente, pero realizaba todas las funciones de Faraón. Justamente en los hermanos sabían que él era como Faraón. Y la frase dice así: tú eres como Faraón. Y esta frase refleja algo de la relación con Cristo, con Yahweh, que es justamente el Hijo de Dios, que vino a habitar aquí en la tierra en forma humana para poder justamente a salvar el pueblo, y no solamente con su vida, también con todo lo que dejó probando la copa de la amargura en la oración, de lo que venía justamente más adelante. Y él realizaba todas las funciones de Yahweh. En el 44:20 nos dice los hermanos que habían repetido esa mentira, que José había muerto, tantas veces que llegaron a creerla. Y este es el problema de mentir y negar el pecado hoy en día, que terminamos muchas veces creyéndolo. Y en el Éxodo 10 nos dice que Yahweh, el Eterno,
se da a conocer. Yahweh dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo, para mostrar entre ellos mis señales. Ya dijimos que en la porción anterior, nosotros no somos quienes para juzgar a Yahweh, quienes para juzgar a aquel que nos ha creado, que hace la vasija. Él pone la copa para la honra y la copa para la deshonra. Y en este caso ya había visto señales anteriores donde Faraón tenía la oportunidad de arrepentirse y dejar salir a su pueblo. Pero ¿para qué iba a dejar a salir a su pueblo? Para que le sirva a Dios. Eso es lo que Dios quería. Le daba la libertad, pero para que le sirviera. Y vemos que Faraón volvía hacia atrás. Entonces ya más adelante, como acontece en las escrituras del Nuevo Testamento, cuando ve que nuestro corazón ya está destinado por nuestras mentes perversas a no cumplir con Dios y a seguir tras nuestros pensamientos, Él nos deja libre, nos deja que andemos tras esas situaciones y tras esos pecados que justamente nos llevan cada vez más y más a la muerte. Y para estas señales justamente que iba a ser Yahweh ante Faraón, es para que nosotros contemos y las generaciones anteriores cuenten a sus hijos y nietos las cosas que él había hecho en Egipto entre ellos, y para que justamente sepan que él era el creador. El proceso del endurecimiento del faraón tiene dos propósitos en este caso: que el faraón y sus siervos tengan la ocasión de conocer más y más el poder del eterno Dios de Israel, y que los hijos del Eterno tengan la confianza al saber quién es su protector. ¿Por qué? Porque en el segundo éxodo, que el que vamos a transcurrir y estamos transcurriendo nosotros, veremos tantas señales y juicios, porque el corazón del mundo y también el corazón de los hijos del Eterno se ha endurecido a tal punto que ya hace casi imposible para muchos reconocer lo que son las conductas y comportamientos justos, a diferencia de las conductas que van en contra de Yahweh. En otras palabras, ya no reconocen lo que es bueno y lo que es malo. Es preocupante ver cómo la separación entre lo santo y lo profano no existe en la vida diaria. Escuchar a personas, como dijo el profeta, autodominadas creyentes, defendiendo a personas muchas veces corruptas, que violan todo principio de ética y justicia sin el más mínimo temor, y viviendo sin culpa incluso de la injusticia causada a otros. Eso causa estupor y nos lleva a pensar muy seriamente en el juicio a la casa, que va a ser tan importante y fuerte como fue anunciado por el Eterno para la época final. Incluso en Jeremías 8, el profeta Jeremías, a veces conocido como el profeta sufriente o el profeta llorón, nos dice así: le dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en los cielos conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros? ¿Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí, aborrecieron la palabra del Creador. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz,
y no hay paz. En el 8:12 dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se avergonzaron en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, sino que caen por tanto entre los que caigan, y cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Los cortaré del todo, dice Yahweh, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá de la hoja, y lo que he dado pasará de ellos. Ahora es hora de reflexionar justamente lo que estamos viendo. Es incalificable: mentiras, falsas identidades, delitos, apoyos a quienes violan las leyes de los países y la justificación. La justificación de la maldad, del abandono de las familias, las copias fraudulentas de las escrituras. En fin, se hace urgente hacer una revisión personal de nuestras vidas. ¿Hasta qué punto se ha endurecido nuestro corazón, que ya ni se puede distinguir muchas veces el bien del mal, o muchas veces lo toleramos? La palabra sigue vigente: sin santidad nadie verá al Señor. En el primer Éxodo, la instrucción no había sido dada al pueblo, pero hoy la tenemos y la conocemos. Somos responsables. Estamos en el tiempo de final, y la protección de Yahweh vendrá sobre todo aquel con el corazón circuncidado, lleno del espíritu de santidad, que guarde con temor y temblor los mandamientos. Y de la manera que fue guardado Israel en Egipto, las plagas del final no tocarán nuestra vida si tenemos, como aprendemos en esta porción, el sello justamente del Eterno en nuestra frente y en nuestras manos. Vemos luego que en Éxodo 3 vinieron a Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Yahweh, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no podrá verse la tierra, y ella comerá todo lo que se escapó de la plaga anterior del granizo. Y comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tu casa y las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. La plaga de langostas terminó el trabajo de destrucción iniciada por la plaga del granizo, en un claro juicio contra Isis, que es el protector de la langosta, y Set, el protector de las cosechas. Esto es tan importante que en el segundo Éxodo, en Apocalipsis 9:1, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo como un gran horno de fuego, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder, como tienen poder los escorpiones en la tierra. Se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Una de las cosas que creo personalmente que el sello y la garantía de Yahweh es justamente la instrucción, la Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. En esta porción le decía que encontramos palabras como en el Éxodo 13:7, que dice que por 7 días se comerán los panes sin levaduras, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio, y los contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto por el motivo de que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la Torá, o conocida como la ley de Yahweh, esté en tu boca, por cuanto la mano fuerte de Yahweh te sacó de Egipto. Así que la salida de Egipto
está precedida por Pesach, o sea, la redención del Cordero, y por el pan sin levadura, que representa la separación justamente entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Y justamente esta porción nos habla justamente empezando de las primeras fiestas que conmemora la salida de Egipto, cuando los hijos de Israel fueron guardados por la señal puesta en sus casas con la sangre del Cordero, y en el fin de los tiempos también, cuando avance las tribulaciones, las pruebas y principalmente la ira del Señor, debemos tener el sello en nuestra mente, en nuestro corazón, de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y de tener el fundamento y el testimonio de que guardamos sus escrituras, y que no solo las guardamos, sino que las ponemos por obra, para que de este modo seamos luz a los que no tienen luz, como fue llamado Israel justamente y elegido para hacer luz a las naciones. Así que la salida de Egipto, como dijimos hoy, es la redención del Cordero. Y retirar la levadura del pan es retirar el pecado de nuestra vida y establecer un principio de santidad que nos permite estar bajo la protección del Eterno, y la separación, o sea, la santidad coloca en nuestras frentes el sello del Eterno. Ahora una de las preguntas dice, ¿quién son las langostas en las Escrituras? De acuerdo en la enciclopedia de Gesenius, en la página 75, la palabra langosta hace referencia a la palabra Arbek, que significa también Nefilim, especialmente a los anaquitas, descendientes de Caín. Recordemos que en el libro de Joel, los diferentes reinos que asolaron a Israel fueron comparados con langosta. En Joel 1.4 nos dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. También en Jueces, los descendientes de Saúl y los madianitas y los amalecitas nos dicen en Jueces 6.5, dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas y en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Así que hoy esta información tiene bastante sentido. Se puede pensar que no son langostas, animales como pensamos, sino que son enemigos de Israel que asolarán al mundo por 5 meses. En Apocalipsis dice que fue dado que no se matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte misma huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Así que el Apocalipsis sigue exactamente el orden del fin, expresado justamente por Yeshua en Mateo 24, que es la lectura que le dejo para que puedan leerla y reflexionarla. Y es interesante la altura de este juicio. Y el juicio nos dice, en Mateo 24, 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es justamente lo que había en los días de Noé? Los Nefilim, en hebreo Baal-Nasim, que significa ídolos o demonios y mujeres. Así que Yeshua podría estar advirtiendo de la presencia de los Nefilim de nuevo en la tierra antes de su venida. En Apocalipsis nos sigue diciendo que el rey de la langosta es Abadón. En Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Así que Abodón o Abadón del hebreo significa destrucción o perdición. Pero como sucedió en Egipto, la destrucción no podrá tocar a los verdaderos hijos del Todopoderoso,
sellado para la protección. Así que tengamos pruebas, tengamos destrucción, tengamos lo que tengamos, llevemos adelante la meta, sigamos como corriendo la carrera, como decía Pablo, sin mirar a derecha, a izquierda, sino en la mirada en la cruz del Calvario, donde el eterno Dios de Israel vino a dar su vida con precio de sangre por cada uno de nosotros, para que podamos tener protección, para que podamos volver a la promesa, para que podamos volver justamente a ser la novia del Cordero. Así que justamente en Éxodo 10:12 nos decía que entonces Yahweh le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre Egipto, y trajo Yahweh un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Bueno, para terminar con esta parte de la porción, les leo lo que queda, que dice que entonces extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que la plaga anterior había dejado. Y extendió Moisés la vara y trajo la langosta, y subió sobre toda la tierra de Egipto, se asentó todo en Egipto en gran cantidad, como no lo hubo antes ni lo habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y se oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles, nada en el campo en la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón, dijo: he pecado contra Yahweh vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego que ahora perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Yahweh. Vemos continuamente que cada vez que venían las plagas había un arrepentimiento que no era genuino de parte de Faraón. Y asimismo Yahweh le daba en el llamado y en la oración de Moisés el alivio de ciertas plagas, pero Faraón volvía a hacer lo mismo. Así que, como estuvimos leyendo recién parte de la porción enlazada justamente con Apocalipsis, recuerden que como los días de Noé, así serán los últimos días, y creo que estamos en esos días donde la sodomía, donde no se reconoce entre el bien y el mal, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, donde aquella persona que trata de hacer lo correcto, trata de llevar la verdad, es odiada muchas veces por compañeros, por amigos, por la humanidad principalmente, en el día a día y en el mirar de cada hombre que no sigue los mandamientos de Dios. La verdad que al llevar la luz somos un estorbo para aquellos que están en la oscuridad. Pero sigamos adelante porque tenemos la promesa de que en el momento de que aquellas langostas se abran el pozo en el Apocalipsis y salgan del humo, esa langosta que no precisamente puede ser langosta, sino pueden ser justamente ángeles caídos que vengan a atormentar a los hombres que querrán morirse de tanto sufrimiento. Nosotros tenemos la promesa del Eterno que vamos a ser guardados si tenemos justamente en nuestra mente y en nuestro corazón el sello de la Torá. En este momento tenemos la garantía de su Espíritu, como dice la zarra de su Espíritu, como una promesa de su segunda venida, y la Torá, la instrucción, que es un camino de protección, donde nos guarda justamente para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, porque al salir de esos caminos quedamos en la protección del Señor, así como aconteció aquellos días cuando se le apareció el ángel de Yahweh frente a la burra, y la burra veía al ángel de Yahweh que iba a destruir a Balán, y Balán no lo veía.
Y Balaam, justamente con su inteligencia, vio que tenía que hacer las cosas que Dios le decía. En vez de maldecir, tenía que bendecirlo. Pero sí le confesó al rey lo que podía hacer para que el pueblo cayera. Y él era justamente hacerlo romper los mandamientos para que Dios quitara su protección y fueran destruidos. Quiero que mediten en esta palabra, que les sea de bendición, que puedan leer nuevamente la porción mañana y puedan escucharla, porque la estaré subiendo sin editar esta noche precisamente al canal de YouTube, y la compartiré con ustedes, y que vayan a las escrituras citadas y que Yahweh les revele directamente y puedan también enlazar con otras escrituras para que ustedes también puedan participar en cada porción y dar un acotamiento de lo que Yahweh les habla a cada uno de ustedes, porque dice que la profecía no es individual, sino que es para todo su pueblo, para ustedes, para mí y cada siervo que cree en el eterno Dios de Israel. Así que desde ya les bendigo a cada uno de ustedes. Les dejo la oportunidad a cada uno de los hermanos si quiere agregar algo sobre la porción, algo sobre su vida, algún testimonio, pedir oración por alguien. Espero unos minutos. Si alguien quiere interactuar, adelante. O si hay profeta o los hermanos quieren agregar algo. ¿No? Bueno, solamente les voy a compartir algo, una vivencia que pasó esta semana, que muchas veces decimos o pensamos, porque nos han enseñado en otras congregaciones, que el acercarte a Dios, acercarte a Jesús, todo te irá bien. Pero recuerden cuando vino aquella mamá con los dos hermanos y le pidió a Yeshua si podía poner a uno de ellos a la derecha y otro a la izquierda. Y Yeshua le dijo que a él no le correspondía, sino que era el Padre. Y le preguntó si ellos podían beber de la copa, como Yeshua había bebido la copa de la amargura, de la aflicción. Y ellos dijeron que sí. Hoy nosotros también estamos dispuestos a beber esa copa. No solamente vamos a seguir con Dios, a seguir con Yahweh cuando vemos las bendiciones, cuando andamos atrás de sus manos, porque dice la Escritura que son ellas las que nos van a seguir a nosotros cuando nosotros hacemos lo que debemos. Pero también hay una promesa donde dice que Yahweh está con nosotros en las buenas. Ahora los seres humanos que no creen en Yahweh piensan que cuando nos va mal o tenemos problemas, que Yahweh se aleja de nuestra vida. Y realmente la Escritura dice que Yahweh estará con nosotros en las buenas, pero también está con nosotros en las malas. Así como el matrimonio, con la promesa que hacemos, que estaremos cuando estemos bien, cuando estemos enfermos, cuando estemos en necesidad, siempre debemos estar con nuestra esposa o con nuestro esposo, así como vayamos marchando en el camino.